Hola a todos, mi nombre es Eugenia Bistué y junto con Débora Guillaume y Danila Ramal vamos a estar em, trabajando la temática de desarrollo psicomotor del módulo 2. Antes de iniciar a desarrollar la temática, queríamos contarles un poquito cómo se organiza o cómo hemos estructurado este tema para que ustedes puedan trabajarlo. En primer lugar van a tener este video presentación con algunos comentarios sobre esta temática y nuestra mirada. En segundo lugar van a tener un resumen que lo van a encontrar en la plataforma, eh, que va a recorrer estas temáticas que vamos a elaborar de esta presentación, ¿no? Y en tercer lugar van a tener un cuestionario que es a modo de práctica, no es evaluativo, para ir practicando, ejercitando, trabajando el ojo clínico en algunas alertas del desarrollo. Y finalmente sí van a contar con el cuestionario ya evaluativo que cierra de alguna manera esta temática, que es el obligatorio, ¿no? Así que bueno, eso en segundo lugar comentarles. Y como tercer gran cosa para, para pensar antes de arrancar, es contarles cómo hemos pensado la estructura de esto. En primer lugar, vamos a arrancar con nociones básicas del desarrollo, tal vez son palabras, terminologías, conceptos que ya ustedes remanejan. La idea es traerlos un poquito para no olvidarlos y no que queden ahí, sino que puedan ser utilizados bueno, para tomar las decisiones clínicas, ¿no? Y poder repensar algunas de nuestras prácticas en relación al desarrollo psicomotor. Después vamos a conversar sobre cómo trabaja o cómo se propone el DCPREC o cómo intenta en sus distintos lugares ir abordando el desarrollo infantil, instrumentos que utiliza, cómo elabora cierto perfil de desarrollo de acuerdo a estas características que uno ve al analizar esas nociones básicas de cómo se dan. Después vamos a hablar sobre algunos hitos del desarrollo en estos primeros 4 años de vida y de la mano de eso ciertos alertas o qué cuestiones se pueden considerar. Y finalmente vamos a trabajar un tema que hoy es muy actual en nuestras prácticas, que es el tema de procesamiento sensorial. Ese lo van a trabajar con Débora Guillaume, que es terapista ocupacional, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito el resumen del recorrido que vamos a hacer en esta temática. Bueno, a continuación vamos a definir qué es esto del desarrollo psicomotor, ¿no? De la mano de Schaffer, nosotros consideramos que el desarrollo psicomotor es un proceso continuo que va desde la concepción a la madurez, ¿no? Con una secuencia similar en todos los seres humanos, pero con un ritmo variable. Quien nos presta de alguna manera los contenidos eh, o la info sobre el desarrollo es la psicología evolutiva, ¿no? Y se plantea, ¿no? A lo largo de todo el estudio de la psicología evolutiva que hay ciertas continuidades que va a tener en el ser humano en todo este proceso y algunos cambios, y sobre todo va a estudiar los cambios sistemáticos del individuo, ¿no? Eh, Esos que en general suceden en la mayoría de los niños. eh, Después está el trabajo, cuando uno trabaja con niños o con cualquier etapa de la vida, ¿no? Hay cuestiones que son propias del desarrollo y hay cuestiones que son propias de esos contextos o de esos grupos familiar o de ese entorno particular, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, acá se nos empieza a complejizar el desarrollo psicomotor. De alguna manera está dado por procesos que son súper importantes en los que se van a ir basando esos cambios, ¿no? Esos cambios se van a ir dando gracias a la influencia
de dos grandes elementos, ¿no? Herencia y ambiente, y eso va a conformar estos procesos de los que muchas veces hablamos en la diaria, ¿no? Esperemos a que madure, no, tal vez hay que enseñárselo y lo va a aprender rapidísimo. Y ahí aparecen estas palabritas que seguramente ya las manejan, lo que es la maduración y lo que es el aprendizaje. La maduración, de alguna manera, tiene que ver con ese despliegue biológico, según herencia, que va a dar la propia especie y bueno, eh, esa información de padres y de todos esos antecesores en el individuo en particular, ¿no? Es ese despliegue biológico. Y por otro lado, el aprendizaje, que tiene que ver con ese proceso en el que las experiencias van a ir que va viviendo ese ser humano, van a ir produciendo cambios, ¿sí? Relativamente permanentes en los pensamientos, sentimientos y comportamientos, y es decir, que va a ir cambiando ese individuo, esa persona, este niño que yo tengo, en respuesta a esos ambientes, en particular ante las acciones y reacciones de quienes los rodean, bueno, y las suyas propias también, ¿no? La persona es una persona activa en todo este proceso, no pasiva, ¿sí? Que sufre lo que su biología le trae y lo que su contexto le trae, ¿no? La persona también tiene su papel y su rol. Y esto está bueno pensarlo o retomarlo porque muchas veces, vieron, en la práctica diaria y vamos escuchando a otros profesionales, los papás, o en reuniones interdisciplinarias, y bueno, ¿esto qué le pasa? Tiene que ver con algunos directamente piensan, ¿no? Esto que les puede estar pasando, automáticamente uno piensa en un proceso neurológico y que puede venir por ahí la cosa. Otros tal vez se dan más lugar a, no, pero fíjate, le pasó esto, sucedió esto, ¿será algo que ha ido aprendiendo este modo de comportamiento, ¿no? Eh, y bueno, y a partir de ahí empiezan las propuestas, ¿no? Que mientras más complejas eh, podamos pensarlas, seguro más ricas van a ser y más efectivas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, se nos ocurría poder traer nuevamente maduración y aprendizaje como elementos porque van a confluir. Ustedes ya trabajaron en el módulo 1 y vamos a seguir trabajando a lo largo de este curso cuestiones ligadas a maduración o aprendizaje. La pregunta es, ¿no?, ¿qué lugar le vamos dando en nuestra vida profesional? Si a veces me paro a pensar siempre en una o en este estoy más canchero, o me animo a pensar en otros procesos también, ¿no? En la medida que yo lo complejice, mejores respuestas posiblemente a esta indisciplina de problemáticas que tenemos voy a tener. Bueno, entonces, en la anterior pudimos definir un poquito qué es esto del desarrollo psicomotor. Ahora, ¿cómo organizamos estos cambios, eh, estos cambios y continuidades a lo largo de la vida que se van produciendo en las personas? Y bueno, para poder estudiarlo, organizar mejor los contenidos, en general la psicología evolutiva habla de este otro elemento que tal vez lo manejamos muy fácil y no hay mucho que desarrollar acá, pero en dominios, ¿no?, del desarrollo o aspectos del desarrollo. Nosotros de la mano de Papalia hemos organizado como que el desarrollo va a ir produciendo sus cambios y continuidades y es más fácil estudiarlo, consideramos que es más fácil estudiarlo en estas grandes líneas, ¿no? Por un lado aparece lo que es el desarrollo físico, que está ligado al crecimiento del cuerpo, del cerebro, las capacidades sensoriales, habilidades motoras y la salud, cuestiones que podemos ir encontrando a lo largo de la vida el desarrollo característico o especial de estos elementos. Por otro lado, vamos a tener el desarrollo psicosocial, que en general está como más ligado a todos esos cambios y estabilidad en la personalidad, en las emociones, las relaciones sociales,
que pueden ir afectando, bueno, al funcionamiento cognitivo y al físico, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo cognitivo, que está ligado a todo lo que son los cambios y estabilidad en las capacidades mentales, como aparecen, ¿no? El aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento moral y la creatividad, ¿no? Em, Ahora bien, ¿no? Em, Salvedad sobre este gran tema, dividimos así, y esta división está muy buena porque nos permite organizar frente a un desafío en el desarrollo. Bueno, uno separa cuáles son los eslabones anteriores, tal vez de un mismo ámbito, pero los desarrollos, podríamos decir, no se dan de manera diferenciada con estos elementos, ¿no? Se dan todos juntos. Las personas somos una con todos estos elementos y complejidades. Si yo, si dividimos completamente esto, nos vamos perdiendo de una interacción muy rica que se produce entre estos desarrollos. Entonces, como recordatorio, sí, dividimos de esta manera, lo organizamos de esta manera y está organizado de esta manera para facilitar el estudio, pero se da todo junto, ¿no? Y a veces, bueno, cuando trabajamos con el desarrollo y los niños, una modificación de un elemento, cualquiera sea, produce modificaciones en otro. Y esto no nos sorprende, o sea, todos lo vemos, ¿no? Entonces, acordémonos que estas divisiones y estas organizaciones son más bien teóricas y que en la práctica se da todo junto y que hay que considerarlo. Por eso ahí aparece como esta nota mental o este recordatorio que todos tenemos que tener bien claro. El desarrollo es un proceso que es unificado, ¿sí? Un niño es mucho más que este montón de partes aisladas que nosotros podemos considerar como, bueno, por acá viene su desarrollo físico, por acá viene el psicosocial y por acá viene el cognitivo. No, es uno, es complejo y es superador a estas divisiones que recordemos que están para que podamos trabajar, pensar, organizar, pero en el fondo se dan de otra manera. La realidad muchas veces supera la ficción. Bueno, acá aplicándolo sería algo similar, ¿no? Bueno, muy bien. Habiendo definido entonces sintéticamente qué es el desarrollo psicomotor y mostrando esta diferencia en dominios en los que en general se organiza el desarrollo para su estudio, queríamos compartirles algunas observaciones sobre el desarrollo muy comunes, en general ya las tenemos, pero bueno, nos pueden servir para recordar algunos elementos, ¿no? Y de vuelta a iluminar nuestras prácticas, ¿no? Un proceso, el desarrollo es un proceso que es continuo, ¿sí? Estos cambios y continuidades se van a dar, se van a dar toda la vida, ¿no? Hay desarrollo siempre, ¿sí? Y estos procesos son acumulativos, entonces los cambios que ocurren en cada fase influyen de manera decisiva en la siguiente. Y esto, bueno, en la práctica diaria es muy importante considerar porque en general a veces vamos con el parámetro de lo esperable para esta edad y cuando uno, tal vez esto de esta edad uno no lo encuentra, bueno, siempre en el trabajo tenemos que ir hacia atrás y a buscar estos elementos anteriores que formarían esto que yo estoy esperando ahora. Y tal vez ahí tengo más pistas, ¿no? Hoy en todas las evaluaciones hablamos sobre fortalezas y debilidades, o dónde está parada la persona. ¿Vieron acá las nociones de Vygotsky y desarrollo próximo? eh, ¿No? ¿Dónde está parada la persona? ¿A dónde quiero que llegue? Bueno, ¿qué tengo que hacer en todo este proceso caminito? Bueno, ¿no? Para esto, por ejemplo, es importante siempre recordar, ¿no? Cómo se viene dando ese proceso acumulativo y continuo que viene llevando este niño o esta persona en particular con la que yo estoy tal vez trabajando
o atendiendo. Luego tenemos al desarrollo, recordar el desarrollo como un proceso holístico, esto lo charlamos recién, pero es considerar la importancia o retomar la importancia de esas interrelaciones que van a ir produciéndose entre los aspectos físicos, mentales, sociales, emocionales, ¿no? Es volver a recordarnos algo que siempre lo decimos, las personas que trabajamos con personas, que es que tenemos que hacer o intentar abordajes integrales que consideren, vuelvo a usar la palabra, la integralidad de la persona. Bien, el otro elemento a trabajar es el tema de la plasticidad, ¿no? En el desarrollo. Ese estado evolutivo de las personas susceptible de ser moldeado por la experiencia y de ser plásticos y de ser moldeables de acuerdo a las situaciones, ¿no? Experiencias y demás que uno va teniendo. Este tal vez es un concepto que desde lo neuro hoy tenemos muy recordado, pero bueno, vamos cambiando también en base a esta posibilidad plástica de ir interactuando, ¿no? con nuestro medio y ir aprendiendo otras cosas e ir modificándonos, ¿no? Entonces la plasticidad y sobre todo lo vamos a tener como temática muy fuerte en estas primeras etapas de la vida, ¿no? La capacidad plástica, primero de un niño que llega al mundo y que se adapta inmediatamente, bueno, inmediatamente no, no todos, pero hoy cada vez más somos más conscientes de esa primera adaptación que tiene que hacer este niño que llega a este mundo, desde, no sé, intestinos, sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿no? Se adapta a respirar en este medio, fuera de la panza, y después, bueno, todos los grandes cambios que va a tener, y en estos 4 años, primeros 4 años de vida, que esto es importantísimo, o sea, los movimientos que tiene este sistema nervioso y, bueno, las personas en este momento de la vida son importantísimos. Entonces, bueno, justo en nuestra etapa, en nuestra etapa de trabajo en particular, es muy grande este nivel de plasticidad. De todos modos, esto es algo que se produce a lo largo de toda la vida, ¿no? Bueno, y por último, y no menos importante, de la mano un poco de esta capacidad para ser moldeados en la experiencia y en esa vivencia en comunidad y situaciones de vida, etcétera, aparece el contexto histórico y cultural que va a tener su impronta en el desarrollo de las personas. Digo, las personas, eh, aunque seamos seres humanos, estamos ubicados en distintos lugares, con culturas diferentes, en contextos históricos diferentes, y por ende el desarrollo va a estar afectado por esos hechos históricos, sociales y características culturales, ¿sí? Esto, bueno, eh, a veces, aunque estemos nosotros en un mismo espacio de georreferencia, ¿no? En un mismo lugar, sabemos que todas las familias que entran a consultorio, yo hablo de consultorio, esto puede ser cualquier ámbito, ¿no? Pero eh, en general, esto, ninguno de nosotros se para esperando que la dinámica de esa familia, que la historia de esa familia sea igual a la nuestra, ¿no? Esto es una eh, tontera que estoy diciendo, pero bueno, está bueno eh, registrarlo y recordarlo, ¿no? Porque claramente que va a ser distinto el modo de intervenir, el modo de empatizar, de conectarme con distintas personas según eh, las características de ese contexto histórico y cultural que esta otra persona va teniendo, ¿no? Eh, y bueno, y de la mano de esto el impacto que va teniendo en el desarrollo. Bueno, habiendo definido entonces un poco qué es el desarrollo, algunas características generales y esos dominios sobre los que
consideramos, pensamos, dividimos en general el estudio del desarrollo, acá la idea es retomar cómo se dan esas trayectorias del desarrollo de los niños y de las niñas. Vuelvo sobre lo mismo, son clasificaciones u organizaciones en base a observar esos cambios y continuidades de las personas, en este caso particular los niños, y cómo podemos clasificar esas tendencias o características generales, ¿no? Y ahí aparecen trayectorias del desarrollo como son estas de típico, de retraso, de desviación o trastorno o de regresión. El desarrollo típico en una persona, ¿a qué hace referencia? Cuando hablamos del desarrollo típico, tiene que ver con que de alguna manera este niño o esta niña estaría adquiriendo las pautas esperables del desarrollo en una secuencia, o sea, en el orden y en el ritmo o en los tiempos similares a la mayoría de la población de su misma edad, ¿no? Esto sería pensar el desarrollo típico. Por otro lado, tenemos el retraso, o sea, acá las pautas se van a ir adquiriendo con la secuencia o en ese orden que esperamos, pero de repente a una velocidad más lenta, ¿no? Y esto puede suceder en un área en particular o en más de una. No sé, por ejemplo, un niño que había logrado, el primer tiempo es muy característico de muchas pautas tal vez esperadas del desarrollo, del dominio del desarrollo motor. Y de repente este niño que venía adquiriendo en ese área en particular, muy bien, en ese área o dominio, muy bien la secuencia e incluso los tiempos, de repente cuando aparece o tienen que aparecer algunos elementos más ligados al lenguaje, bueno, empiezan a no aparecer o retrasarse en la aparición, ¿no? Entonces acá estamos pensando, por ejemplo, un retraso tal vez de un área en particular, que es como vendría a ser el lenguaje. Esto puede suceder en un área como puede suceder en más de una. Y esto es lo que nos suele aparecer, por ejemplo, en niños que luego tal vez vamos a empezar a registrar cuestiones ligadas, por ejemplo, a la discapacidad intelectual. En los primeros tiempos del desarrollo vamos a mirar que el área del desarrollo motor, que el dominio del lenguaje, que el dominio eh, tal vez socioemocional, ¿no? Todos los dominios vienen siempre con cierto retraso y bueno, posiblemente luego de los 6 años, 7 años, empecemos a sospechar de que cognitivamente, bueno, después de la inserción escolar y de ciertos desafíos cognitivos más fuertes, bueno, posiblemente empecemos a considerar que, que acá haya, bueno, claramente estas trayectorias después se van a organizar en patologías específicas, ¿no? Entonces, acá en este caso sería, bueno, empiezo a observar esto en el desarrollo y bueno, posiblemente esto se configure en alguna patología particular o no, ¿no? Esto, las personas y los desarrollos van teniendo su curso. Bien, y en tercer lugar, o qué otra forma de trayectoria del desarrollo podemos llegar a tener, aparece esta de la desviación o del trastorno. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Ya no solo es el ritmo, sino que también hay algunos indicadores o algunos elementos ligados a la secuencia en la adquisición de pautas del desarrollo que no es la que esperamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño puede lograr pautas avanzadas, pero sin haber logrado una precoz. ¿Se acuerdan en esto de que el desarrollo era acumulativo, ¿no? Y yo tal vez, no sé, ejemplo, un niño de 3 años que yo espero que pueda conversar, preguntar, contarme algo de él, o que si yo le pregunto responde, si yo digo su nombre en general se dé la vuelta, y no, estos elementos no aparecen, pero
puede decir el abecedario, puede decir todos los colores, puede, eh, ¿no? Habilidades que tampoco espero en este momento, ¿no? Es como que se ha saltado algunos eslabones y aparecen cosas medio desordenadas o desorganizadas. Acá, cuando no solo tenemos cuestiones ligadas al tiempo, sino a estas secuencias y órdenes específicos, es que pensamos la desviación o los trastornos. Y bueno, y ahí hay que ir pensando, bueno, cuál de ellos o qué características o qué cuestiones, esto hay que profundizarlo, ¿no? Y finalmente, en relación a las trayectorias del desarrollo, tenemos lo que es la regresión en el desarrollo. O sea, un niño que pierde habilidades que había alcanzado en una o más áreas, ¿no? Y esto puede tener, puede estar ligado a distintos orígenes, ¿no? Así que estas serían las organizaciones o sí, estas clasificaciones que se han hecho en relación a grandes rasgos de cómo se organizan o qué tendencias van teniendo en general las trayectorias del desarrollo. Dos cuestiones que nos gustaría destacar en relación a este tema, ¿no? De las trayectorias del desarrollo. Cuando nosotros vemos que el desarrollo de un niño no está siguiendo la trayectoria típica, esto está bueno como tenerlo, no es que inmediatamente uno va a diagnosticar, pensar, por más de que tal vez hay algunos indicios que nos dicen, che, acá alerta sobre esto, puede ser esto otro, aunque uno puede hacer ese tipo de razonamiento, sí lo importante a saber de base es algo hay que hacer, algún movimiento hay que producir, ¿no? Ya sea porque estamos viendo un retraso por una desviación o una regresión, alguna evaluación, interconsulta, alguna sugerencia tal vez a la familia de alguna modificación que tal vez yo veo que es simple y que se puede hacer. Y bueno, y tomo otra estrategia, lo cito más seguido, no espero al próximo control de niño sano, hago una interconsulta, acá aparecen los espacios del DCPREC que en algunos lugares están más cercanos. Algún movimiento hay que lograr, porque bueno, es un indicador, ¿no? Es algo puede estar pasando y acá es necesario algún tipo de acompañamiento. ¿Y por qué insistimos con esto, no? De alguna manera, en estos primeros años de vida, sobre todo en estos que estamos trabajando en este curso, en estos primeros años de vida, el seguimiento del desarrollo es como que es de máxima importancia porque, como dijimos anteriormente, el sistema nervioso crece y el sistema nervioso, la psiquis, ¿no? La constitución subjetiva, hay un montón de elementos acá que hay que pensar que se van a ir, las personas y los niños se van a ir desarrollando en este momento como en ningún otro momento de la vida, ¿sí? Por la plasticidad, por todo esto que conversamos. Entonces, esto es como que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, es muy vulnerable a factores que tal vez, o elementos que se puedan estar dando que estén afectando el desarrollo. Entonces, por, no sé, acá aparecen nociones, vieron como que no las hemos traído para no sobrecargar, pero periodos críticos, periodos sensibles, que si yo no ofrezco en este momento cuestiones específicas, y bueno, se va a afectar el desarrollo posterior, ¿no? Esa sería como la mala noticia. El impacto que puede llegar a tener alguna situación en este primer momento de la vida va a ser mayor en este momento de la vida que en otro. Pero al mismo tiempo, también es sensible a nuestras intervenciones. ¿Y por qué acá qué hacer, no? O hacer algo. ¿Por qué? Porque muy probablemente con una mínima intervención o como con eh, una mirada, un movimiento que se produzca en este niño y en este sistema familiar y etcétera, etcétera, bueno, posiblemente los efectos
sean muy buenos o con menor gasto logre cosas mucho mayores o muy buenas, ¿no? Entonces tiene esta doble cara, ¿no? Un impacto puede afectar un montón acá, pero también es lograr cuestiones en este momento son ventanas de oportunidad a futuro, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia de ir mirando esas trayectorias del desarrollo, ir considerando, y si tengo dudas, algo puedo hacer, seguramente. Y acá es, bueno, una de las apuestas que queremos con este curso, ¿no? Empezar a mirar el desarrollo y, bueno, podemos consultar. No pasa nada si consultamos, si sugerimos algún movimiento. Esperar no suele ser la mejor opción. Bien, habiendo entonces presentado el tema de trayectorias del desarrollo, acá la idea es poder pensar, bueno, vamos a hacer un seguimiento del desarrollo. Ahora bien, ¿cómo conozco el desarrollo del niño o de la niña? ¿Cómo valoro estos criterios, ¿no? Si está de acuerdo a lo esperable, viene en una modalidad de desarrollo típico o viene en regresión en algunas pautas. Mirá, cuando lo vi la última vez lograba esto, ahora ya no lo logra. O están apareciendo indicadores de alguna desviación o trastorno, o viene más lento en este área específica, ¿no? Y acá aparecen instrumentos que se utilizan para la evaluación, que pueden ser cuestionarios, escalas psicométricas, observaciones de la conducta, procedimientos informales de evaluación. Bien, y como nos pasa en las ciencias humanas, en general intentamos buscar mecanismos o procedimientos que de alguna manera hagan más fácil las evaluaciones, y por eso ha habido un montón de desarrollo, valga la redundancia, de evaluaciones del desarrollo, ¿no? En cuestionarios, de escalas psicométricas específicas, que pueden darnos un montón de data, que está buenísima, sobre todo, bueno, a quienes recién, cuando uno va recién recibiéndose y entrando al campo, o se mete por primera vez en el mundo del desarrollo, ayudan muchas de estas pruebas también para ir ganando ojo clínico, ¿no? Estas pruebas específicas, o sea, qué cosa estaría bueno que ustedes sepan, ¿no? Como para que se lleven de todas estas escalas psicométricas, cuestionarios que existen, que a veces recibimos en informes, que a veces algún profesional les solicita a la familia y la familia nos los cuenta y bueno, tenemos que revisar o buscar bien en qué consiste, porque bueno, hay que saber que mundo capitalista, ¿no? Estamos continuamente en evolución estas cosas y siempre salen nuevas eh, y, bueno, a veces no las conocemos a todos. Entonces, criterios generales como para tener, está bueno de Grañana, Nora Grañana, en su libro de neuropsicología infantil, hace como una clasificación que está bueno como organizar para poder entender de qué tipo de evaluación estamos hablando. Cuando hablamos tal vez de un procedimiento más cuestionario o escala psicométrica, es donde yo puedo ver estas características de pruebas de evaluación o instrumentos, tenemos un primer nivel que es de screening o de pruebas de despistaje, un segundo nivel de diagnóstico y hay otras de diagnóstico específicos a tener en cuenta. Estas pruebas de un primer nivel, tal vez de screening o pruebas de despistaje, nos sirven, son aquellas que sirven para, bueno, la sospecha de un cuadro. O sea, se realizan por cuestionarios, como por tareas o desafíos que se van haciendo con el mismo niño, pero hay que saber que sus resultados no dan diagnósticos per se, ¿sí? Bueno, en realidad ninguna técnica estaría bueno que nos dé un diagnóstico en particular, pero nos dan nociones de que podemos ir por tal diagnóstico, ¿no? Esto, o nos ayudan al razonamiento clínico.
Las de screening no, las de screening no nos dan un diagnóstico, pero nos permiten cierta detección, nos marcan un rasgo, tal vez nos ubican el área en el que algo en particular viene sucediendo, por ejemplo. Estas son las que solemos utilizar dentro del DCPREC, ¿no? Como un programa de un primer nivel de atención. Nuestra tarea no es en el desarrollo, vamos detectando que hay algunos riesgos o cuestiones en el desarrollo, vamos trabajando con eso, pero bueno, nuestro nivel no es el del diagnóstico y el de la intervención per se, tal vez en un nivel secundario, ¿no? de abordaje en el desarrollo, es un primer nivel. Después tenemos el nivel de diagnóstico propiamente, que vienen a ser esas a través de son las pruebas que nos permiten un diagnóstico general, y acá aparecen, no sé, el cociente intelectual, los médicos trabajan mucho con perímetros cefálicos, ¿no? Son pruebas específicas que ya apuntan a ubicar dentro de un área en particular, una temática en particular, un cierto, ya es un trabajo con cierta profundidad, ¿sí? Y otro rasgo que quería comentarles de este nivel de diagnóstico es que, por ejemplo, en el desarrollo tenemos pruebas como, en estas primeras etapas, pruebas como la prueba Baylis, como Merrill-Palmer, hay escalas. En general llevan mucho más tiempo para poder tomarlas. Instrumentos, bueno, en general todas traen su batería, ¿no? Pero instrumentos muy específicos y son menos económicas, ¿no? Poder administrarlas supone tiempo, conocimiento, etcétera, ¿sí? También acá aparecen, por ejemplo, no sé si ustedes han recibido o ya han visto pruebas que se utilizan en el ámbito del desarrollo, pero ADOS, ADR, hoy son como muy famosas. Bueno, y finalmente tenemos pruebas ya de un nivel de diagnóstico específica. Y acá es no solo cuestiones generales, que vamos a ir de diagnóstico general, ¿no? Estamos en el área esta, estamos en este área, sino también por funciones o por áreas, y me va a ir dando un diagnóstico a mediano o largo plazo. Y acá, por ejemplo, bueno, test de atención, entre otros, que hay un millón también. El ámbito, este ámbito de la evaluación en general tiene muchos instrumentos distintos y como profesionales no es que podemos formarnos en todos, pero pensábamos que estaba bueno esta clasificación general como para que ustedes entendieran cuando reciben un informe o cuando les solicitan a la familia algo, qué le están solicitando, ¿no? Sucede mucho, ¿no? Que cuestiones que nos pasan en la práctica, ¿no? Pero a veces con cuestionarios de preguntas a los padres, que solo dan indicadores de que sí o de que no, aparece cierto riesgo en un tipo de prueba, que por ejemplo puede ser de screening, y automáticamente les informamos a la familia, no sé, eh, estoy pensando en el QChat, MChat, que son cuestionarios que se le hacen, no sé si los conocen, cuestionarios que se les hacen a los padres con algunos indicadores, se saca una conclusión que en realidad es un tipo de prueba más de screening o de despistaje y automáticamente como da riesgo alto para las conductas que yo estoy evaluando, QChat o MChat apunta a detectar o despistar TEA, ¿no? En unos primeros momentos, trastornos específicos, trastornos del espectro autista, y automáticamente a veces empezamos a dar, o ya les insinuamos a la familia o les decimos, solo con ese cuestionario, que estamos frente a un autismo, por ejemplo, ¿no? Son prácticas que no están buenas, hay que valorar el proceso diagnóstico, hay que intentar
hacer un abordaje un poco más complejo, ¿no? Sobre todo cuando vamos a pensar en algún diagnóstico en particular, recordando de que estamos en la primera infancia y recordando de que en la primera infancia hay un montón de movimientos que se vienen dando y estamos hablando de seres en constitución y a veces eh, inmediatamente dar diagnósticos tiene un peso enorme y no es efectivamente, en la evolución uno va descubriendo que no, bueno, tal vez me apresuré porque algo quiero hacer, que puede ser una intención muy positiva, pero no estamos acompañando efectivamente a la familia y que la evolución era otra para ese niño, ¿no? O podía suceder algunas cuestiones y esto se podía modificar, ¿no? Y ni hablar si el diagnóstico lo hice solo por un cuestionario de estas características. Por ejemplo, ¿sí? El otro elemento que tenemos, tal vez en el ámbito de la evaluación, y sobre todo pensando en el ámbito público, es que poder lograr, tal vez de screening o de despistaje hay, sobre todo, bueno, el DCPREC lo usa este tipo de pruebas, pero ya pruebas que apuntan hacia ciertos diagnósticos o diagnósticos específicos son muy difíciles de acceder y son muy caras en el ámbito incluso privado, ¿no? Entonces, mucha de nuestra población no accede a este tipo de pruebas y entonces acá, como profesionales, nos vemos ahí sin recursos, ¿no? Eh, y aparecen ahí otros indicadores o elementos como la observación de la conducta o ciertos procedimientos informales que vamos haciendo, como por ejemplo el juego con el niño, el dibujo, eh, la información que los papás nos puedan dar, tal vez desde una construcción, no desde el instrumento, ¿no? Pero desde un instrumento tal vez más fiable, válido y etcétera. Pero desde el ojo clínico que sí, ¿no? Uno va viendo indicadores o cuestiones que pueden ser utilizados y que no está mal. Pasa que, claro, esto depende del ojo clínico de quien evalúa, ¿no? Y ahí es en donde aparecen las preguntas. Así que, bueno, esas cuestiones así como generales para recordar o mencionarles en lo que tiene que ver específicamente con la evaluación. Bueno, y para terminar, la idea es compartirles en este momento cómo es la evaluación del desarrollo específicamente en el DCPREC, que es lo que solemos hacer. Ustedes han trabajado o han hablado en el módulo 1, al iniciar con Marcela, algunas características generales de cómo trabaja o cómo opera el DCPREC, el programa. Y bueno, muchos de ustedes van a ir clarificando esto a lo largo del curso y vamos a ir retomando algunas temáticas a lo largo del curso, ni hablar a quienes les toque hacer el circuito práctico o la práctica específicamente en los efectores, ¿no? Ahí pueden ir sacándose todas las dudas. Para mí contarles en este momento, bueno, a ver, por un lado que va a hacer el DCPREC, por un lado es la entrevista, que le solemos decir primera entrevista o entrevista inicial, que es la que ya tenemos preformateada, con con algunos campos que no queremos, o en general tendemos a preguntar, ¿no? Esto en base a lo que son las historias clínicas basadas en el desarrollo o las propuestas que hay en esa línea, que es que en general está bueno, obviamente tener datos generales sobre la persona, la familia, cómo y dónde vive este niño en particular. Cuestiones ligadas a, bueno, antecedentes del desarrollo que pueden haber en la familia, en este niño, antecedentes familiares, incluso acá del desarrollo que pueden haber en la familia, como les decía, y antecedentes peri y postnatales, ¿no? Que son muy importantes. Cuestiones de salud, internaciones, seguimientos específicos que pueden haber tenido con en algunos ámbitos, ¿no?
Además, bueno, acá tenemos todos los datos ligados a los datos sensoriales, podríamos pensar, en cuanto a lo auditivo, en cuanto a lo visual, bueno, toda esta info sobre la situación de salud que podemos llegar a tener. Por otro lado, estas son evaluaciones que vamos haciendo en el proceso como para ir conociendo esa trayectoria del desarrollo. Por otro lado, la conducta del niño y de las familias, en realidad para nosotras es un elemento muy importante en la evaluación. Acá aparece el juego, el dibujo, las interacciones, los vínculos que vamos mirando. Intentamos analizar, van a ir viendo que esto va a ir sucediendo en general en los distintos efectores, macro y microambiente. Y bueno, y un dato para nosotras importante también es, bueno, frente a las sugerencias, frente a las propuestas, frente a las estimulaciones que se van haciendo, la evolución. Esto también es un buen indicador y es un indicador de pronóstico, sobre todo si estamos pensando en algún diagnóstico, ¿no? La evolución y cómo ha ido modificando, por ejemplo, el niño, cierta situación o problemática desde que llegó y hasta actual, es un indicador muy importante. Bueno, interconsultas, también uno va registrando en la evaluación interconsultas que a veces pueden surgir o pueden ir haciéndose. Y paso específicamente a este ámbito de instrumentos del desarrollo que desarrollamos anteriormente, cuáles son los que toma el DCPREC. Acuérdense que el ámbito es de un primer nivel de atención, en el ámbito de la salud, el del DCPREC, y por ende la mayoría de las pruebas que vamos a trabajar son de despistaje o de screening, ¿sí? Y acá aparecen el examen motor del lactante, que ustedes a continuación en este módulo van a trabajar muy bien con las chicas. Acá lo que se apunta es a poder observar a partir de esta prueba desarrollada por Noli aspectos anatómicos y morfológicos posturales y funcionales en los niños. Por otro lado, tenemos cuestionarios, MChat o QChat, estos justo que yo les puse como ejemplo anteriormente, que en general son indicadores de riesgo de TEA, y test psicomotores, les recuerdo que son de screening, como son la EDP o escala de evaluación del desarrollo psicomotor de 0 a 2 años de Soledad Rodríguez, es esa EDP, el TEPSI, que se trabaja entre los 3 y los 5 años de edad, el CAT-CLAMS, que es también una prueba de screening, es como un resumen de la Bailey. La Bailey es un primer nivel, o sea, ya no es de despistaje, sino es de diagnóstico del desarrollo, pero el CAT-CLAMS es como un resumen que se ha hecho y que es mucho más accesible, fácil de administrar, que es de 0 a 36 meses, o sea, de 0 a 3 años, ¿sí? Y la escala de referencia del lenguaje, que es otra de estos instrumentos que tenemos en nuestro haber, digamos. A partir de ahí uno va haciendo ciertos perfiles del desarrollo o va valorando la evolución también del desarrollo. Nosotras no tenemos como objetivo per se pensar en algún diagnóstico o un tratamiento. Sí, cuando vamos viendo que hay cuestiones que exceden el abordaje que nosotras podemos tener dentro del DCPREC, buscamos que se siga o que logre prestacionalmente lo que necesita ese niño en este momento, ¿no? Muy bien. Ya con esto entonces quedaría cerrado toda la parte inicial, más general sobre nociones básicas del desarrollo y la evaluación, trayectorias del desarrollo, la evaluación, una cuestión general que me he olvidado de decir hasta este momento y que me gustaría que ustedes se lleven, que es considerar que cuando hablemos del desarrollo en general, la mayoría de los diagnósticos del desarrollo
Yo estoy pensando acá en un segundo nivel, no en un primero, pero eh, en general son diagnósticos clínicos. Ustedes van a ver que la mayoría de los niños cuando llegan al neurólogo, llegan al psiquiatra, eh, o bueno, ustedes mismos como pediatras o médicos de familia en general saben que no hay pruebas, salvo las pruebas estas específicas de desarrollo que algún dato más nos pueden dar, pero no hay, no sé, electros, tomografías o cuestiones que nos puedan marcar que este funcionamiento es propio de un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Pensar que son los diagnósticos en el desarrollo, son diagnósticos clínicos, no significa que sí o sí tengan que tener una evaluación psicométrica o un cuestionario para poder pensar el desarrollo, ¿sí? El desarrollo, el diagnóstico o la descripción de esto que me está llamando la atención o lo que sea, ¿sí? Hay que pensarlo de una manera más global, que es la mirada que intentamos tener desde el programa, valorando todas las cuestiones que tienen que ver en la vida y en el desarrollo de los niños y de las niñas. El juego tiene su lugar, el dibujo tiene su lugar, esa entrevista, diálogos con los padres, esas situaciones diarias, dinámicas escolares, dinámicas, bueno, no escolares en este momento de la vida, sino más de jardín maternal, pero todas estas cuestiones eh, nos dicen algo sobre el desarrollo y tienen valor per se, ¿sí? Más allá de que podemos usar o no instrumentos de evaluación. Esto como para destacar, porque hoy es muy fuerte la demanda o la propuesta en relación al uso de pruebas, que están muy buenas, que ayudan, colaboran, pero no es lo único que se puede decir sobre el desarrollo, ¿sí? Bueno, y a continuación, Danila Ramal va a estar acompañándolos en las temáticas de este tema del módulo 2, en la temática que sigue, que es poder pensar hitos y, bueno, algunas alertas en el desarrollo. Muchísimas gracias.